Buenos días, mi nombre es Dana Arroyave y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ética en hogares de paso, albergues y centros de bienestar. Vamos a hacer el manejo de una introducción, principios éticos, vínculo humano-animal, el marco normativo, bienestar animal y conclusiones. Como introducción vamos a hablar un poco de términos. Vamos a empezar con el término de la palabra albergue, que según la RAE lo conocemos como un lugar que sirve de resguardo o alojamiento o a personas o animales. Cuando avanzamos un poco en la terminología, ya encontramos el término de hogar de paso, que es ya un lugar temporal donde se acoge animales generalmente que han sido abandonados, que han pasado por pérdidas o rescates y que necesitan un refugio hasta que se les pueda encontrar un hogar permanente. Y cuando ya llegamos a un término un poco más amplio, encontramos el término de centro de bienestar animal, que ya es un centro un poco más especializado, que está dotado de todos los equipamientos adecuados y especialmente diseñado para administrar y operar el manejo integral de fauna doméstica en condiciones de protección, logrando así cumplir con el bienestar animal y que dentro de sus funciones realiza programas relacionados con el rescate, la protección, la rehabilitación, esterilización, vacunación, adopción y seguimiento de los individuos. También haciendo un énfasis importante en la educación de la ciudadanía en temas como protección animal, registro e identificación de animales y atención integral de los animales domésticos que son capturados, rescatados o decomisados. Vamos a hablar principalmente o inicialmente de los principios en la ética, donde podemos abarcarlos de diferentes puntos de vista, ya que muchos de estos principios son muy respetados en estos lugares, pero que también tenemos algunos procesos que mejorar o donde podemos ver una violación de los principios. Con respecto al principio de la autonomía, hay que tener en cuenta que los animales son unos seres en los que ellos mismos nos pueden expresar qué es lo que quieren. Por eso nosotros actuamos como un intermediario buscando tomar decisiones que puedan llegar a cumplir su bienestar. Es aquí donde cosas como el consentimiento informado o tomar decisiones como eutanasia se vuelven un gran dilema porque son individuos que nosotros normalmente no conocemos desde mucho tiempo y que son entornos donde son muy protocolarios y que es difícil definir si las decisiones que estamos tomando es por protocolos que debemos seguir o porque si en realidad es lo que el paciente o lo que el individuo necesita. Con respecto a la beneficencia, sabemos que el bienestar animal es la principal objetivo que cumplen estos lugares y que la idea es siempre lograr tener un bienestar o al menos mejorar las condiciones en que llegan los pacientes, porque es claro que la mayoría de ellos llegan en condiciones donde todos sus derechos son vulnerados. La idea es que con este principio podamos sopesar los beneficios y riesgos y costos para poder tratar de traer el mejor o el mayor beneficio posible y el menor sufrimiento y no tocar así el principio de no maleficencia. Hay que tener en cuenta de que debemos hacer lo posible por minimizar ese efecto de doble efecto, que es ese mal buscando el bien. Y por último, hablando un poco de la justicia, este es un término o este es un principio que es muy sensible al tema de recursos y que es un poco difícil de poder abarcar esa toma de decisiones que con los recursos que tenemos, qué animales podemos tratar y qué animales no, porque es muy cierto de que en nuestro entorno podemos encontrar muchos seres que necesitan ayuda, unos más que otros, pero a la final todos deberían ser manejados. Hablando de ética y el vínculo humano-animal, quiero hablar de un término muy importante que es el término de eutanasia. Sabemos que la eutanasia se define como la muerte sin dolor que debe realizarse con la voluntad o la previa autorización del usuario de los servicios o responsables del animal. Y que según la ley del 576 del 2000 se considera la eutanasia en medicina veterinaria como un recurso terapéutico, pero también como una medida sanitaria. Y que en este caso de ser una medida sanitaria, es un tema que debe manejarse obligatorio. El método de aplicación debe ser farmacológicamente aceptado, humanitario o indoloro. Entonces ahí la forma o el momento de decidir cuándo y cómo vamos a realizar el procedimiento toca muchos temas, ¿cierto? Y que estos pueden ser unos pocos de los puntos que podemos tocar para poder decidir si vamos a poner la eutanasia o no, pero que podrían haber muchísimos. Entre ellos podemos hablar de cosas
directamente direccionadas hacia el paciente, como la expectativa de vida, el bienestar y los recursos, la calidad de vida y el sufrimiento, pero también de términos un poco más amplios y un poco más difíciles de tocar, como el comportamiento, la salud poblacional, la zoonosis, y que todo eso va a llegar a una carga emocional bastante marcada en un médico o en un responsable. Pero hay que tener en cuenta de que no siempre el manejo de la eutanasia lo puede hacer uno como responsable o como médico a cargo. Y no solo la eutanasia, sino que cualquier tipo de procedimiento, nosotros tenemos la posibilidad de decir no. Y que nosotros tenemos varios criterios que incluso están estipulados por ley, que podemos, digamos, basarnos para poder tomar esa decisión o no. Recuerden que no solamente la decisión de la eutanasia, sino cualquier tipo de otro procedimiento. Entre ellos están cuando tenemos atenciones de diferentes fuentes o que no tiene un criterio que está relacionado con nuestro criterio, cuando no tenemos el cumplimiento de lo que está, digamos, acordado con el responsable, cuando el responsable no es capaz de asumir el costo, sea del procedimiento que se va a realizar o del tratamiento, cuando nosotros como médicos o como profesionales tenemos imposibilidad de realizar el procedimiento o cuando la verdad creemos que no corresponda. Recordar bien que estos son criterios no solo de eutanasia, sino también de cualquier procedimiento o tratamiento que se vaya a realizar con el animal. Con respecto al marco normativo, quiero que conozcamos un poquito la Ley 2054 del 2020, que es una modificación de la Ley 1801 del 2016. Y es una ley que está un poco más asociada a esos lugares de paso, esos albergues, con el objetivo principal de crear centros de bienestar animal. En esta ley se atenúan las consecuencias derivadas del abandono o tendencia irresponsable de los animales de compañía y nos dicta que los municipios y distritos, según su capacidad económica, deben apoyar a los refugios o fundaciones de carácter privado que perciban animales domésticos. En este caso, sería con respecto a los recursos poder dar una parte que sea necesaria o generar un vínculo con centros de veterinarios o centros de medicina veterinaria y zootecnia que puedan hacer el manejo de los pacientes necesitan. Esa ley hace un énfasis en recibir, rescatar, albergar, esterilizar y en entregar en adopción. Normalmente está dirigido a animales perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprendidos por la policía. Y por último, pues vamos a hablar un poquito de ese bienestar animal, que la verdad está reflejado en esos 5 libertades que son lo que vamos a tener como objetivo principal en cada uno de estos procesos y que son la base del actual de estos lugares, donde vamos a recordar que debemos garantizar a los animales durante su estadía que puedan tener las condiciones adecuadas de alimentación, de que podamos hacer lo posible para mantener una calidad de vida adecuada, tanto física como digamos, mental, tratando de hacer lo posible para sanar sus procesos de dolor, pero también para evitarlos, porque también está ese punto de negligencia que son el miedo, el estrés, el malestar o la enfermedad que se logra por acciones de nosotros mismos, pudiendo llegar así a lo final, que es poder lograr que el paciente pueda mostrar su comportamiento natural. Entonces, como conclusiones, tenemos que el bienestar animal es el eje central del existir de estos lugares de paso, que los cuales presentan múltiples dilemas con respecto al actuar y toma de decisiones, que afortunadamente el Estado está tomando ya algunas acciones para poder tener o mejorar las condiciones de funcionamiento, pero que aún se requieren ajustar un poco de detalles para evitar la vulneración de los principios. Muchísimas gracias.